Bueno, hoy tendremos dos espacios. Intentaremos, ah, bueno, la propuesta que les tengo para hoy. Hoy tenemos el examen. No es un examen tan complejo como les he dicho. Es un tipo A, B, C y D, de selección múltiple, o falso, verdadero. Hay una sola pregunta abierta nomás. Entonces, y son solamente 11 preguntas, es decir, es un examen corto, conciso. Y la propuesta es que hoy podamos hacer un repaso muy rápido, porque fueron muchos los temas que hablamos, con el fin de refrescar todos estos conceptos, temas y que sea mucho más fácil la elaboración del examen, ¿sí? Como les digo, el examen es corto, no es un examen extenso, es un examen más bien, pues, intuitivo, más bien como, em, digamos que en búsqueda de que todos puedan tener un muy buen resultado. Y la idea es eso, hagamos ahorita un repaso rápido sobre la mayoría de los temas que tocamos. Eh, y la finalidad es que más o menos 8:40, 8:50, yo les comparto el link de las 11 preguntas y que ustedes puedan, hasta las 9:10, 9:15, puedan responder. Sí, como les digo, no es un cuestionario tan extenso, es un cuestionario corto, y creo que en 20, 30 minutos pueden dar todos y todas respuesta al examen. ¿Listo? Entonces, en esa lógica, para poder aprovechar, y la idea de este repaso general es que todos ustedes, cuando lleguen al momento del examen, pues tengan todos los insumos listos, ¿sí? Y podamos aprovechar y refrescar temas o preguntas o consultas que hayan quedado pendientes o que hayan quedado en el aire en las clases, ¿sí? Vamos a aprovechar, yo voy a tener aquí el reloj a la mano para que una vez sean las 8:40, puedas pasarles el link. Y ahí es importante que ustedes puedan hacer las preguntas, inquietudes antes del examen, aprovechar para que las puedan hacer antes del examen, ¿sí? Como les digo, no es un examen pensado en que ustedes encuentren cascaritas o preguntas. No, es un examen que va a evaluar realmente lo que fue la clase. ¿Listo? Entonces, repaso general, vamos a ir entonces por los tres momentos clavecitos en el derecho constitucional. Como les he dicho, estos momentos son el resultado al final de la evolución del derecho constitucional y veremos nuevamente el repaso sobre las escuelas del derecho constitucional, ¿sí? Escuela es importante, lo decíamos, y ustedes ya lo vieron en la última clase, la importancia de pensar en el ius naturalismo y el ius positivismo, ¿no? Como dos escuelas que hoy en día ya hablamos de no solamente de estas dos escuelas, sino hablamos de el ius constitucionalismo, el constitucionalismo y el neoconstitucionalismo, ¿no? Entonces, importante y clave en lógica de esto, tres revoluciones supremamente importantes en términos de evolución histórica para el derecho constitucional y que traen inmersas en medio de estas revoluciones figuras jurídicas que hoy día son de relevancia para el derecho constitucional actual, ¿sí? Entonces, tenemos la revolución inglesa, tenemos la revolución americana y la Revolución Norteamericana y la Revolución Francesa. Decíamos que con todo lo que está atado a lo que es la Revolución Inglesa, es un hito histórico que tuvo varios momentos, ¿no? Empezamos con la Carta Magna, como este documento en medio de lo que es el reinado de Juan sin tierra, que regula o intenta regular, ¿sí? Ese poder absoluto de la monarquía con la conformación de un parlamento, ¿cierto? Que tiene dos cámaras, lores y comunes, y que busca entonces tener esta posibilidad de limitar el poder absoluto del rey. Ojo, la Carta Magna es un primer intento, ¿cierto? En medio de lo que es el reinado de Juan sin tierra, pero no es, digamos, como el resultado final de lo que ha sido la Revolución Inglesa. Ahí hablamos un poco entonces de cómo hay una visión de una monarquía absoluta, ¿cierto? Que luego lo veremos nuevamente con Francia, y la visión de yo soy el Estado, ¿no? Yo soy el poder propio y vengo de la autoridad de Dios. Y ahí cómo juega el ius naturalismo desde esa concepción del derecho natural, ¿cierto? Y cómo juega el ius positivismo al establecerlo en un documento. La Carta Magna reconoce a la autoridad del rey. Luego hablamos de el estado de lo que es la petition of right o lo que es el derecho de petición.
todo a través de un proceso importante de esta lucha entre el rey en Inglaterra por mantener su estatus, ¿cierto?, de monarquía absoluta y digamos, un pueblo con el interés de regular esa monarquía absoluta. Y hay esa lucha que incluye componentes religiosos, porque recuerden que Inglaterra era católica y luego hay una separación con Enrique, ¿cierto? El rey Enrique, en lo que es la Iglesia Católica de Inglaterra y se constituye la Iglesia Anglicana o la Iglesia de Inglaterra, como poniendo al rey como la máxima autoridad de la Iglesia Anglicana. Entonces, ahí hay otro componente religioso. Está el componente del rey como máxima autoridad absoluta, el componente religioso que marca todo lo que es el naturalismo, el derecho divino de ser de los reyes, y está todo lo que es la visión entonces de la regulación de ese poder absoluto, ¿no? Entonces, entra en el escenario un Jacob primero y un Carlos primero, y un Carlos primero, ¿cierto? Que mantiene esa visión de yo soy el Estado, yo soy finalmente el poder absoluto, eh, y que llega a desmontar lo que se había avanzado con la Carta Magna, ¿no? Y allí entonces se habla de los 11 años de tiranía o de gobierno personal de Carlos y todo lo que ha sido el desmonte, ¿sí?, de lo que se entendía con el avance del Parlamento. Se dice que en esos 11 años no hubo un Parlamento que funcionara. Yo les había comentado sobre el caso de los cinco caballeros, del habeas corpus, les decía, no, no es una figura nueva ni novedosa en nuestras legislaciones, sino que más bien ha sido tomada de otros momentos históricos. El habeas corpus como una figura del derecho romano, pero los ingleses lo traen a una visión de un mecanismo mediante el cual se pida esta posibilidad de liberación de las personas cuando no hay una justa causa o de persecución. Eh, y hay un dato, decíamos en esa clase, que parte de lo que moviliza esto es que el rey interpela a personas de un estatus alto, ¿cierto? Hablamos de caballeros, personas que incluso tienen un nivel cercano con la aristocracia. Y eso entonces significa, y retomando la figura del Estado feudal, ¿no? Un rey sin ejército, un rey que depende de caballeros, de casas, ¿cierto? Que son quienes le dan, primero le dan el dinero para el sostenimiento del Estado, ¿sí? Los impuestos, y adicional son los que realmente tienen un ejército. No existe un ejército único en la Inglaterra feudal, sino que yo les ponía ese ejemplo, los que han visto series como Game of Thrones, es el rey llamando a sus abanderados, y literal así funcionaba, y llamando a sus señores feudales para poder ir a funcionar en forma de ejército. No hay como un ejército permanente, constante, y depende mucho de esos señores feudales. Esto hace mucho, o esto, digamos que da elementos para que quienes hacen parte de ese movimiento son personas con dinero. Son personas adineradas, son los que están pagando las guerras, son los que están pagando la monarquía, y eso también entonces hace un poco que esta clase económica quiera limitar entonces el poder de un rey, ¿no? Ahí es donde digamos, esta aristocracia monta una petición de derecho muy importante en 1628, donde intentan, junto con esta petición de derecho, limitar el poder que tiene el rey, ¿cierto? Decirle, mire, esto, señor, usted tiene estos límites, usted tiene hasta acá para hacer lo que usted quiera, y no, digamos, no todo funciona a su antojo. Claramente, Carlos incumple esa petición y empieza lo que entenderíamos como la Primera y la Segunda Guerra Civil Inglesa, ¿cierto? Y ahí yo les contaba, esto da como resultado, ¿sí?, por primera vez en la visión inglesa de la muerte por alta traición de un rey. Y esto reconfigura la visión del Estado, ¿cierto? Y la visión que tienen los ingleses sobre la figura del rey. Por tanto, el rey se debe a sus súbditos, no es al revés. Y el hecho de que Carlos hubiese incumplido, ¿sí?, lo acordado con el pueblo, pues lo cataloga como una alta traición. Es decir, ya el rey no está por encima del pueblo. Ese es un análisis interesante de este momento histórico, ¿cierto? Y se establece lo que sería la primera y única república inglesa,
con Kronberg, con Oliver Cromwell al frente a través de un protectorado, ¿no? Se los menciono porque más adelante lo hemos escuchado cuando hablamos de la Revolución Francesa, ¿no? Y ellos se imaginan una república con una mancomunidad, porque recuerden que Inglaterra tiene Escocia, está, hay otras colonias de ultramar que conforman ese reino, ¿no? Irlanda, etcétera, y ahí un poco lo que se quiere con esto es la visión de una mancomunidad a través de una república. Y quien ejerce el poder ejecutivo es un consejo de Estado que al final termina bajo el liderazgo del protectorado de Oliver Cromwell, ¿sí? Quien se autoproclama luego un poco no sé, autoproclama como el protectorado de Inglaterra, que esto luego con la muerte de Oliver Cromwell lleva al restablecimiento nuevamente de una monarquía, ¿cierto? Que ahí lo interesante es que Carlos II quiere traer, ¿cierto? Nuevamente el catolicismo a Inglaterra, pero establecer una monarquía nuevamente absoluta, que obviamente con todo lo que ha pasado en Inglaterra, esto no se es permitido, digamos que los ingleses no se lo permiten. Ellos hablan de la Revolución Gloriosa, derrocan a Carlos II, o llamado Jacob, el reinado de Jacob, y traen a Guillermo de Orange para que pueda ser la persona que establezca una monarquía parlamentaria, es decir, una monarquía que va a ejercer como jefe de Estado, ya hemos hablado de lo que es la figura del Estado, ¿cierto? Pero no como jefe de gobierno ni como máxima autoridad ejecutiva, sino usted tiene una figura, algunos dirían un poco de adorno, ¿no? Pero pues ya sabemos que la figura del jefe de Estado también tiene un valor político dentro de las relaciones internacionales y es, digamos, la vocería del Estado, de la monarquía parlamentaria de Inglaterra con otros estados, ¿no? Ahí se crea la Bill of Rights y ahí es importante. Esta carta, ¿cierto? Establece una serie de principios para el Parlamento que lo lleva a que sea elegido de forma libre, ¿cierto? Que le da la libertad de expresión parlamentaria, que es lo que nosotros conocemos como el privilegio parlamentario, que le permite a los parlamentarios decir, ¿sí? Hacer su ejercicio político sin la necesidad de que haya una persecución por eso, lo que hoy llamaríamos también oposición política, ¿sí? Y es que ejercer la oposición no repercuta en una persecución, ¿sí? También se habla de que se incluye el derecho a que sin una representación en el Parlamento no hay un impuesto, ¿sí? Si yo tengo un representante en el Parlamento que me represente y que este parlamentario, junto con los demás, aprueben los impuestos, ok, ¿cierto? Pero sin la representación de un representante mío, no puede haber impuestos, ¿sí? Hablan también del trato justo a las personas por parte de los tribunales y bueno, esto básicamente crea, ¿cierto? También la base constitucional de Inglaterra en términos el funcionamiento mismo del Estado, ¿no? Ahora, frente a la Revolución Norteamericana, ¿cierto? Habíamos hablado acerca de los momentos diferentes en los que estaban Inglaterra de Norteamérica, ¿no? Pero todo lo que pasaba en Inglaterra recae en las colonias. Un paso rápido por las colonias para no concentrarnos tanto allí. Entonces, hay muchas compañías británicas que van desde Londres al Nuevo Mundo, lo que se llamaría yo el Nuevo Mundo, para establecer unas colonias, ¿cierto? Con administración autónoma, que eso es lo interesante de, de estas colonias, que en principio eran pues compañías de navegación que establecían colonias autónomas y que en teoría pues iban a autoabastecerse y que iban a generar también riqueza incluso para Inglaterra, ¿sí? Eh, Ahora, esto cambia con Jacobo I, que es el rey, ¿cierto? Que estábamos hablando aquí en términos del derrocamiento de lo que es la Revolución Gloriosa. Con este rey Jacob se establece un control directo de Inglaterra sobre la colonia, ¿sí? Y hay una carta real que establece
este control directo sobre lo que es las colonias. En principio no se había visto así, ¿no? Ahora, hay también entonces casos como el Mayflower, ¿no? Con todo lo que es el peregrinaje de personas desde Inglaterra hacia las colonias, ¿sí? Y un poco lo que se hace, lo que ellos hacen en términos de establecer o constituir, ¿cierto? Un gobierno propio, ¿sí? Una colonia autónoma, y que van a propender, ¿sí? Y digamos, lo que ellos hacen es que firman este documento, ¿cierto? Con el fin de establecer este gobierno propio, pero nuevamente bajo la visión de tener una monarquía. Es decir, ellos dicen, vamos a tener una autonomía bajo finalmente la visión de la corona inglesa. Esto tiene muchos matices y es importante tenerlo en cuenta en términos de que la idea misma de las colonias norteamericanas, lo decíamos al principio de las clases, pues también tienen ya una esencia de autonomía, ¿cierto? Un poco alejada de la corona que luego se impone. Eh, y ya hay una sensación de malestar por parte de las colonias frente a lo que es la autonomía propia de autogobernarse, frente a lo que es la representación que ellos tienen ante el rey. Y ahí se suma un poco a lo que es, eh, bueno, lo que siempre han hecho la mayoría de los reyes, lo vimos con la Revolución Inglesa, lo veremos con la Revolución Francesa, y es el endeudamiento constante de la corona lo tiene que pagar alguien. Alguien tiene que pagar el endeudamiento costoso que tienen las guerras. Y un poco lo que sentían los colonos era que eran ellos quienes estaban pagando, ¿cierto?, las deudas de la monarquía inglesa o del Estado inglés. Y esa sensación de somos colonos, tenemos autonomía, no nos vemos representados en un puesto con los británicos y ellos también tienen esta visión de la Bill of Rights de sin representación no debería haber impuestos, ¿no? Entonces, al no estar representados en el Parlamento, tampoco deberían pagar los impuestos que les están poniendo. Entonces hay todo este espíritu independista, ¿cierto? Y que al aumentarle algunos impuestos que eran común de las colonias, como la ley de azúcar, el del sello, el del té, ¿cierto? Em, es un catalizador para que esto estalle, para que esta revolución se dé, ¿sí? Y bueno, y eso empieza ya entonces a tener una reacción en todas las colonias frente a la necesidad de independizarse de Inglaterra, ¿no? Decíamos entonces también, antes de continuar con la Revolución Francesa, inglesa, que hay unas influencias importantes, ¿no? Hay más. Yo no quiero delimitar a que ustedes digan, es que yo vi que habían otros ilustres del derecho, de la política. No, hay más, ¿sí? Yo solamente quiero para esta clase traer a colación, ¿cierto? A estos tres pensadores, principalmente, y lo hemos visto porque lo mencionamos luego mucho, el contrato social de Jean Rousseau, que tiene la esencia misma de hablar acerca de la voluntad de los miembros de un Estado para coasociarse, ¿sí? No lo dicen esas palabras, pero es como la conclusión a la que uno puede llegar, ¿no? Es esa voluntad de los asociados dentro de un Estado para conformarlo. Eso es un contrato, ¿cierto? Ellos hablan, bueno, Jean Rousseau habla acerca de el hombre nace libre, ¿sí? Habla acerca del porque la fuerza de las cosas tienen siempre a destruir la igualdad y por lo tanto la fuerza de la ley debe siempre tender a mantenerla, ¿no? Entonces, como lo natural es que no exista la igualdad, mientras que, digamos que la visión de la ley es que la ley lo permita, la ley dé las condiciones suficientes para materializar la igualdad, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tenemos a un Rousseau hablando del contrato social, tenemos a un John Locke que habla acerca de la vida, la libertad y la propiedad privada. Y aquí es importante porque algunos autores hablarían que serían los derechos de primerísima generación. Estas primeras decálogo de derechos entrarían la vida, la libertad y la propiedad privada, ¿no? Luego, para nosotros esto va a cambiar, ¿cierto? Más adelante, pero por lo menos sería como la primera visión que incluso los ingleses tienen dentro de la disputa con el poder absoluto del rey, ¿no?
Y John Locke también habla acerca de la constitución política, ¿no? Luego vamos a ver el Barón de Montesquieu, que él habla acerca de la separación de poderes. Este es interesante porque aquí ya este Barón de Montesquieu pone, ¿cierto? Ya una teoría que luego va a ser replicada por nosotros y es un poder ejecutivo, un poder judicial y un poder legislativo. Dividir, no concentrar el poder absoluto en una sola persona, sino que ésta esté o pueda estar en varios poderes que sirvan de contrapeso. ¿Eso por qué es importante? Porque los estadounidenses en su revolución sí se piensan esta división de poderes, ¿no? Entonces, a unas conclusiones acerca de la Revolución Americana, entonces el aumento de impuestos por parte del rey, ¿cierto? Pues revientan un poco lo que es, o generan como un catalizador para lo que es la Revolución norteamericana, ¿sí? Nuevamente, todo lo que tiene que ver con la representación de la Cámara, al no tener una representación, se violan los principios políticos de la Bill of Rights. La idea de no a los impuestos sin representación es claro para los colonos americanos, ¿cierto? Eh, s- digamos que, conclusión general de esto, la unidad en términos de lo que son las colonias para poder enfrentar a Inglaterra, siendo Inglaterra un líder, digamos, en guerras en los mares, termina siendo Norteamérica uno de los principales ganadores. Y es slash porque esto tiene mucho que ver con la Revolución Francesa. Los franceses aportan demasiado a esta revolución norteamericana, apoyando a los norteamericanos para su independencia. Eso luego le va a costar mucho a Francia en su revolución propia, ¿no? La revolución termina, la guerra y la revolución norteamericana termina con la firma del Tratado de París en el 83, en la cual se acuerda el reconocimiento del Estado de Estados Unidos de América. Ojo, la Constitución no es sino hasta el 87, ¿sí? Hasta el 87 es que se diseña y se firma y se promulga una Constitución norteamericana, que es la Constitución de Norteamérica. Yo diría, y aquí es importante, la Constitución de Norteamérica no contempla derechos fundamentales, contempla la estructura de funcionamiento del Estado. Luego hay una Bill of Rights americana que contempla todos estos derechos adicionales, ¿sí? Eh, Cuando ustedes, por ejemplo, ven alguna película norteamericana sobre el tema de derechos fundamentales, ustedes ven que una persona que llamada a juicio dice, guardo silencio por la sexta enmienda, ¿sí? Un poco lo que hace referencia a esto es que los derechos fundamentales de la Constitución norteamericana se están en un decálogo de derechos no inmersos en la Constitución, están en otro documento que sería la Bill of Rights, ¿sí? Ahí hay dos escuelas que dicen que al no ser parte del documento original de la Constitución no se puede entender como la Constitución y hay otros que dicen que son enmiendas adicionales, por lo tanto sí debe entenderse como parte de la Constitución. ¿Listo? Eh, Ahora, con Revolución Francesa tenemos entonces, ahí ya importante, hemos pasado por una revolución en Inglaterra que ya ha dejado algunos enseñanzas clave para Francia en términos de una monarquía parlamentaria, limitar el poder del rey, convirtiéndolo. En este momento Inglaterra ya ha avanzado en eso, en quitarle ese poder absoluto, pero ojo, con un rey. Inglaterra termina diciendo, necesitamos tener la figura de un rey, ¿cierto? Mientras que del otro lado, los norteamericanos eliminan eso y contemplan una nueva forma de Estado, ¿no? La Revolución Francesa tiene la particularidad de que, bueno, tienen también una monarquía con el rey Luis XIV, el Estado soy yo, ¿cierto? Y bajo también la misma visión de una monarquía fuerte. Dirían los franceses, el antiguo régimen. Todo lo que sea anterior a la Revolución Francesa se llama el antiguo régimen. Y aquí ellos tenían, importante, tres estados. Bueno, tenían dos estados, ¿sí? O dos estamentos, el clero y la nobleza. Permítanme un momento.
Que para con ustedes, que hice un cambio de lugar. Entonces, les mencionaba, hay dos estados, ¿cierto? Está el rey con dos estados, que es la nobleza y el clero. Les he explicado, el clero conformado por la iglesia, por todos los representantes de la iglesia, y la nobleza conformada por la aristocracia y por todo, pues, digamos, lo que son los varones, lo que son los nobles, lo que son, por ejemplo, los representantes y familiares del rey más cercanos, que estos son conformados, digamos, por los allegados. Aquí hay toda una visión en términos de quiénes deben pagar impuestos, ¿no? Esto es importante en la Revolución Francesa, y es los privilegios en los que estaban el clero y la nobleza, quienes tenían privilegios y exenciones en términos del Estado francés. Y esto también cala mucho, es un catalizador igual que en la Revolución Norteamericana, sobre la carga tributaria que tienen unos y otros no. Pero adicional, los privilegios de quienes tienen más y quienes no pagan, ¿sí? En esa lógica, entonces, digamos que hay una visión fuerte de las guerras, del financiamiento de las guerras, y ojo, aquí también hay un estado feudal, ¿no? Esto es también importante. En Francia, en este momento, con el antiguo régimen, también hay un estado feudal, ¿no? Yo les decía, aquí tenemos a nuestros dos célebres, la señora María Antonieta, perdón, y el rey Luis, hacia el, y el rey Luis, que son los que finalmente encarnan la Revolución Francesa, ¿sí? El rey Luis XVI llega al poder con 19 años, con su esposa María Antonieta, y digamos, hay una visión en ese momento, ¿cierto?, de lo que ocurre con el debilitamiento de la monarquía absoluta en Inglaterra, la independencia de Estados Unidos, pero el sobreendeudamiento de Francia, que debe ser pagado por alguien, ¿no? Y acá, digamos que hay toda una crisis social y económica en Francia, y hay que preparar al Estado en forma de poder salir de esas crisis, ¿no? Aquí entonces se convoca a la asamblea de nobles, ¿cierto? Y no se permite en esta asamblea que se convoque al tercer estado. Habíamos dicho, hay dos estados acá en ese momento, el clero y la nobleza, y hay un tercer estado que es el estado de los plebeyos, ¿no? Y en esa lógica, Luis se niega a convocar, ¿cierto?, a esta instancia. Espérenme un momento. Se niega a convocar este parlamento, ¿cierto? Porque obviamente convocarlo e incluir al tercer estado implica, ¿cierto?, poner un poco la balanza en lo que estaba pasando en Inglaterra. Él tenía su mejor eh, espejo en Inglaterra, ¿no? Bueno, ahí hay toda una situación en términos de convocar a los estados generales, y lo importante acá es que en la convocatoria de esos estados generales, el tercer estado logra una mayoría de votos que le da vida, ¿sí? Y ahí se habla cerca de 1789 del surgimiento del tercer estado, que es el estado de los plebeyos, y ahí un poco lo que decíamos del juramento de la cancha de tenis, y esto ocurre todo en Versalles, con el rey al lado, ¿no? Donde se establece una Asamblea Nacional Constituyente, y donde los asambleístas, tanto del clero como de la nobleza, pero ahora incluido al tercer estado, que no se van a levantar hasta que tengan una nueva constitución. Ojo, sin el reconocimiento del rey. En este momento el rey no reconoce esta Asamblea Nacional Constituyente, ¿no? Dicen algunos autores que ese es el inicio de la revolución, ¿sí? Am, bueno, hay todo el tema relacionado con el rey intentando mantener el control, hace un llamamiento de soldados a París, hace todo digamos, como un refuerzo de las fuerzas militares de París, como capital del Estado francés, pero viene todo lo que es la toma de la Bastilla. La Bastilla es una figura, cierto, importante en la revolución, porque era el lugar donde se aprisionaban a las personas que hacían oposición o que hablaban en contra de la monarquía. Entonces, tomarse la Bastilla era de una importancia simbólica para los revolucionarios, ¿no? Y adicional, pues que consiguieron robar toda la munición y armamento que tenía la Bastilla.
Pero yo quiero avanzar un poco aquí en términos de la asamblea. Ellos, la asamblea, crean unos decretos y digamos, unas ordenanzas o decretos con el fin de abolir, por ejemplo, eh, el sistema feudal. Eso es lo primero que hace la Asamblea Nacional Constituyente, emitir un decreto para eliminar el sistema feudal. Y también se expide lo que todos conocemos en el 89 como la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Esto genera que Luis XVI se niegue a firmar tanto los decretos como la Declaración del Hecho del Hombre, ¿sí? Y ahí, digamos, que utiliza una figura que llamamos el veto absoluto del rey para no aprobar esto. Ahí empieza todo, ya digamos, están inmersos de forma rápida en unas discusiones internas sobre estas figuras de derecho, que es tanto los decretos de agosto para acabar el feudalismo y eliminar privilegios, como la Declaración del Hombre y del Ciudadano, ¿sí? Y el rey oponiéndose fuertemente, ¿cierto? A digamos, a estos documentos. Hay unos movimientos políticos, aquí queremos digamos, recalcar fuertemente lo que es la marcha de las mujeres a Versalles, que buscan también convencer al rey de aprobar estas reformas, pero adicional, en medio de toda esta situación de la marcha de las mujeres, hay también la decisión de la Guardia de custodiar al rey. Al final, lo que se logra con todo este movimiento de las mujeres es llevar al rey, sacarlo de Versalles y llevarlo a París, ¿sí? Tenerlo ahí en París y decirle, ojo, porque usted no puede estar lejos de su pueblo, usted tiene que estar acá en estas discusiones, ¿cierto? Y se llevan al Palacio de las Tullerías. Eh, bueno, ahí digamos que ahí hay otros procesos más adelante con las reformas, hay todo el proceso de la famosa época de la guillotina, el rey es guillotinado junto con la reina, y hay la imposición de una nueva constitución, pero aquí es importante para nosotros que entendamos cómo Francia, en medio de su revolución, logra derrocar, ¿cierto?, el sistema para instaurar un nuevo sistema sin una monarquía absoluta, diferente a Inglaterra, ¿cierto? Que aquí lo que buscan ellos es establecer un sistema de Estado diferente a la monarquía. Ahí un poco el resumen para que ustedes tengan. Entonces hablábamos de la Bill of Rights, de la independencia norteamericana y la Revolución Francesa, como tres modelos, ¿sí? Que son hoy, digamos, como desencadenan en lo que hoy estamos viendo con una monarquía parlamentaria, es decir, no queremos acabar con el Estado como lo tenemos, sino le hacemos unas reformas de forma de que nos sirva. Una independencia norteamericana que es empezar un Estado de cero, ¿cierto? Lo hicieron los norteamericanos, o la Revolución Francesa que es hacer un revolcón del Estado, mantener el Estado, pero con una visión diferente de gobierno a la que los británicos se pensaron. Hablamos sobre qué es el Estado. Aquí es importante entonces para nosotros hablar como el Estado como una persona de derecho internacional, ¿cierto? Con deberes y obligaciones. Hablábamos de una persona jurídica, ¿cierto? Que tiene unos elementos que la conforman, que es la población, todas las personas que conforman el Estado, el territorio, que puede ser territorio terrestre o puede ser plataforma marítima o el espacio gestacional, ¿sí? Eso también se entiende como territorio determinado. Un gobierno, que veremos adelante que es un gobierno, y unas capacidades de entrar en relacionamiento con los demás estados, que hace parte de la capacidad de derecho internacional que tienen los estados, ¿sí? Hablábamos entonces que el Estado federal se constituye como una sola persona. Es decir, muy bien, ustedes son estados federados, decidan quién o qué figura va a conformar la identidad de todos los estados, ¿no? ¿Qué es el Estado de Derecho? Yo quiero dejarlo para más adelante, que tenemos unas definiciones acerca del Estado de Derecho junto con el Estado Social de Derecho. ¿Qué es el gobierno? Entonces aquí sí decíamos, entendemos con gobierno, ¿cierto? Esta figura dentro del Estado que constituye el poder político, la administración estatal, ¿sí? Que es quien administra lo público, ¿sí? Y tiene esa capacidad de interlocución, de estructuración del Estado. Entonces, el gobierno es un elemento del Estado, ¿sí? Pero el gobierno no es el Estado. El Estado somos todos nosotros. El gobierno son
incluso cambiantes, pueden cada 4 o 6 años puede cambiar el gobierno, incluso la ideología del gobierno. Entonces, el gobierno lo entenderíamos, después de varias definiciones, ¿cierto? Como este poder político dentro del Estado que administra la vida pública. ¿Listo? ¿Y qué formas de gobierno existen? Hablábamos de que habían sistemas autoritarios y habían sistemas democráticos. A mí me gustan más estas formas de gobierno en las que hablamos de una monarquía parlamentaria. Existen monarquías parlamentarias, repúblicas presidencialistas, repúblicas semipresidencialistas, repúblicas parlamentarias, gobiernos autoritarios y estados totalitarios. ¿Sí? Como resultado un poco de cuáles formas de gobierno podríamos entender que aún existen, que hacen parte digamos, de los estados que aún hoy podríamos decir están y se conforman, ¿no? Decíamos, ¿qué es una constitución? Entonces, hablamos de constituciones en sentido propio, en sentido material y en sentido formal, ¿cierto? Con una tipología de constituciones. Yo definiría la constitución como la ley fundamental de un estado, ¿sí? Eh, y hablamos de constituciones escritas o constitucionarias, es decir, la encuentro en una ley o en varias leyes, en una ley fundamental conformada por varias leyes, ¿cierto? O en una sola ley. Y constitucionaria es que no necesariamente está escrita, sino hace parte de la costumbre, hace parte de la costumbre legal del Estado, ¿sí? Hablamos de constituciones rígidas o flexibles y esto está más relacionado con la reforma constitucional. ¿Qué tan fácil, qué tan posible es una reforma para una constitución? Esto lo hace rígida o flexible. Hablamos de constituciones originarias o derivadas y hablamos un poco de estas constituciones que contenían instituciones propias, ¿cierto? Y únicas. Entonces, por ejemplo, la constitución norteamericana con la figura presidencialista. Esto es una constitución que nos trae, ¿sí? Como estas primeras figuras del sistema presidencial. Y tenemos una constitución no escrita, constitucionaria, como lo es la iglesia, con la figura del parlamento, aunque no todos tenemos parlamento, tenemos asambleas o congresos que cumplen fines diferentes al parlamento. Sí es la constitución constitucionaria de los ingleses, originaria en términos de poder constituir esta figura de Estado, ¿no? Y las derivadas, todas aquellas que no tienen ideas propias o, digamos, originan una idea, pero que están contenidas o contemplan elementos de otras constituciones originales, ¿no? Hablamos de constituciones codificadas o dispersas. Codificadas están en una sola norma, dispersas requieren un conjunto de normas que la elaboran, ¿no? Constituciones otorgadas, pactadas o democráticas, esa también, entonces nos la entregan, nos dicen esta es la constitución o la elegimos entre todos, la pactamos o simplemente hacemos una elección popular para definir cuál es nuestra constitución, ¿no? O representantes de todas las clases para poder conformarlas. Hablamos de constituciones ideológicas programáticas o instrumentales, ¿cierto? Ideológicas aquellas que contemplan un fin ideológico que busca un programa esencial, o simplemente constituyen una estructura y dicen, mire, la ideología se la dejamos al Estado de otra manera, ¿no? Teníamos constituciones normativas, nominales o semánticas, y ahí hablábamos normativas, ¿cierto? Se cumple a cabalidad todo. Lo que la Constitución dice se hace tal cual. Nominales, parcialmente se cumple lo que dice, y semánticas es que está en la letra, pero no en la realidad. Es decir, no se aplica en la realidad lo que dice la Constitución. Y decíamos que había constituciones principalistas o reglamentistas, porque había constituciones que contenían meros principios y decían, por ejemplo, el derecho a la vida, pero no lo reglamenta, sino que le permite a una ley, ¿sí? Que resuma y desglose mejor el derecho, cómo se aplicaría. ¿Sí? Hoy podría decir que la Constitución colombiana es una constitución principalista, el derecho a la salud, pero es una ley estatutaria la que desarrolla mejor el derecho a la salud, ¿sí? Hablábamos del poder constituyente, entonces a mí me gusta esta definición de Manuel Joseph Sieyès, que es un escritor eh, en medio de la Revolución Francesa, que habla del tercer estado, y ahí él habla que la nación, ¿cierto? Y el poder constituyente es el cuerpo, digamos, el poder constituyente está sobre la nación, que
que se entiende que son todos los asociados que viven bajo una ley común y son representados por una misma legislatura. Entonces, poder constituyente es esta atribución de los miembros de una sociedad para adoptar una constitución y básicamente organizarse, ¿cierto? Y que puede adicional modificar. Mientras que el poder constitutivo es el poder que tienen los órganos del Estado otorgados por la Constitución. Entonces, los poderes de un presidente son un poder constituido, porque el poder constituyente no la tiene el presidente, la tienen todas las personas en el Estado, ¿sí? Es un poco lo que quiere separar entre el poder constituyente y el poder constitutivo. Bueno, aquí hay otros autores que hablan sobre el poder constituyente. Hablábamos entonces de que la Constitución tiene tres partes, una parte dogmática, una parte orgánica y una reforma de la Constitución. La parte dogmática, todo lo que hace referencia a principios, fines esenciales, valores supremos de la sociedad, básicamente al compendio de derechos fundamentales que tiene una Constitución. Y la parte orgánica ya habla acerca de la estructura del poder, ¿sí? Quienes conforman el Estado colombiano, la del gobierno, en la división de poderes, la distribución de las funciones, ¿cierto? Y la parte de la reforma, pues se trata todo de cómo reformar y cuáles son los mecanismos de reforma constitucional. Hablamos entonces del carácter normativo de la Constitución, de la supremacía constitucional, acerca de las normas. La Constitución es norma de norma y es suprema norma, ¿cierto? En esta pirámide de normas, la Constitución siempre va a estar por encima y ninguna otra norma estará por encima de ella. Y hablamos un poco en términos de jerarquía normativa. Entonces, la norma de la Constitución como una supremacía en términos de normatividad, ¿no? Traíamos tres ejemplos de sentencias constitucionales de varias instancias en Latinoamérica que hablan de esta supremacía constitucional, es decir, no es una figura solamente colombiana. Luego hablábamos de los tratados internacionales en lógica del bloque de constitucionalidad y en cómo el bloque de constitucionalidad para nuestro modelo latinoamericano es muy diferente en términos de lo que es el modelo francés y el modelo español-italiano, ¿no? El modelo francés es más como un bloque legal que contempla digamos, la constitución política, que no tiene una parte de derechos, tiene la Declaración del Hombre y del Ciudadano y el preámbulo y lo conforman y dicen, esto es nuestra bloque de constitucionalidad. Mientras que el modelo español-italiano incluye todas estas normas fundamentales alrededor de las comunidades autónomas, ¿sí? Ya nuestro modelo latinoamericano lo que busca es en nuestros ordenamientos jurídicos incluyen a los tratados y convenios internacionales que traten muchas veces de derechos humanos dentro del sistema constitucional interno. Ahí hablábamos entonces un poco acerca de la supremacía de la Convención Americana, el caso Petro versus Estado colombiano. Y bueno, ahí duramos toda una clase en términos de hay o no supremacía convencional de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Hablamos del Estado Social de Derecho y aquí entonces un poco la diferencia entre Estado de Derecho esta figura donde el Estado es el Estado y todos los coasociados están regidos bajo el imperio de la ley, ¿sí? Ni siquiera el Estado está por fuera del marco legal. Todos, absolutamente todos, están bajo el régimen de la ley, del imperio de la ley. Eso en términos del Estado de Derecho. Mientras que el Estado Social de Derecho, dice Diego Jones, tiene unos elementos interesantes. El ser humano como el centro del derecho, hay un objetivo social del Estado, hay una concepción de la democracia, es decir, que cuando hablamos de Estado del Derecho, ya no podemos hablar de estados autoritarios y totalitarios. Cuando hablamos de Estado social de derecho, hablamos de un principio de democracia activa y hablamos de la sumisión del poder al derecho. No hablamos de necesidades, no hablamos de los derechos de las personas, ¿no? Y ahí entonces, la Corte Constitucional Colombiana habla de que el Estado de Derecho es todas las acciones que hace el Estado deben focalizarse, dirigirse para garantizar que todos los coasociados acá tengamos una vida digna, ¿sí? Y esto incluye entonces que el Estado no solamente debe exigir que se interfiera, ¿cierto? Sino que debe ser proactivo, debe haber un movimiento por parte del Estado para responder, ¿cierto? A estas necesidades del Estado, ¿sí? Ahí hay una proactividad del Estado para poder
por ejemplo, de ir en contra de las desigualdades sociales. También hablábamos entonces de las escuelas, aquí resumíamos un poco el ius naturalismo, el ius positivismo, pero teníamos el constitucionalismo como esta figura entonces del derecho, donde ya hablamos del Estado de Derecho, el imperio de la ley fundamental que nos rige a todos, y una escuela del derecho constitucional, que es el nuevo neoconstitucionalismo, que este va un poco más allá, ¿cierto? En intentar hablar de que las constituciones, más allá de estructurar el Estado, y adicional a eso, digamos, de tener un catálogo de derechos, los estados, las constituciones hablan de principios y valores axiológicos que vienen inmersos en la sociedad, ¿sí? Me gusta mucho la definición de Luis Pietro, entonces efectivamente esta escuela habla de que hay un conjunto de normas, ¿cierto?, que le indican a los poderes públicos ciertas matices a los particulares qué pueden y qué no pueden hacer, ¿sí? Es decir, usted está obligado, Estado, a proteger la vida. Ahí esto es un mandato de su constitución. Usted lo debe hacer. Aquí no hay una discusión. Aquí usted debe buscar de forma proactiva hacerlo, ¿cierto? Y que estas normas, ¿cierto? Son de una eficacia suprema, ¿cierto? Son de nivel supremo. Hay una supremacía de esto frente a la voluntad incluso del legislador. Y veríamos el caso de Colombia de, por ejemplo, la población LGTBI. Entonces, muy bien, señor legislador, usted no ha sacado una norma, entonces por supremacía de la Constitución, este derecho se va a hacer efectivo. Algún día usted sacará la ley que regule el matrimonio entre la población LGTBI, pero mientras usted no lo haga, esto está por encima de usted y aquí hay un imperativo constitucional. Por último, hablábamos de digamos, como lo que es lo unitario y es una visión del Estado a través de la centralidad de la visión de la nación, ¿sí? Nos representa a todos una centralidad. El gobierno nacional representa al Estado colombiano. Y hay una descentralización, ¿cierto? Relacionado con unas atribuciones puntuales que entrega la Constitución a entidades departamentales y municipales, ¿cierto? O a entes territoriales que cumplen algunas funciones específicas. Y por último, hablábamos de lo democrático y participativo, porque estas constituciones hablan mucho acerca del carácter democrático y participativo que tienen las constituciones, y esto es darle al ciudadano más poder, ¿sí?, para poder tomar decisiones en las instancias públicas. Y ahí hablábamos de la participación ciudadana, de los partidos políticos, del financiamiento de las campañas, el estatuto de oposición y el voto programático. Estas tres cosas que ustedes ven acá, la idea es que en Derecho Constitucional 2 ustedes la puedan ver, ¿sí? Ahora, con esto haríamos un repaso muy rápido, muy rápido, porque claramente hicieron falta muchísimos más temas a profundidad de lo que habíamos tocado, pero yo quería que hiciéramos este repaso para poder entonces, en esto que nos queda de tiempo, 20 minutos, ustedes puedan terminar y puedan hacer su evaluación. Como les digo, la evaluación está pensada para que todos la pasen, ¿sí? Y la idea es que una vez yo les comparta, tendremos hasta las 9:15, 9:20, para que ustedes la puedan terminar. ¿Listo? No sé si hasta aquí hay preguntas, dudas, inquietudes o vamos adelante con la evaluación. Vamos con la evaluación, Evaluación. doctor, para no perder tiempo con la evaluación. Súper. Como el dermatólogo, mi estimado. Vamos a ver, entremos. Listo. Entonces, les voy a compartir en este momento. Como les digo, son 11 preguntas. Vamos a dar plazo hasta las 9:15 para que ustedes la puedan hacer. De verdad, es un formato, es un cuestionario muy corto, son 11 preguntas. Y podamos todos y todas tener ya hoy lista esta evaluación. ¿Listo? A partir de ya, yo les dejo para que ustedes puedan terminar el formulario. Aquí igual voy a estar pendiente. ¿Listo?
Bien, 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 mi hermano. ¿Cómo va? ¿Está muy difícil o van bien? Tengo mucho recorderis, doctor. Por eso la idea del espacio de ahorita, porque digamos, era intentar recordar lo que más pudiéramos para que ustedes tuvieran eso un poco más fresco, ¿sí?
Profesor, buenas noches. Sí, sí, buenas noches. Es que no tengo el link de la evaluación. Yo estoy mirando el chat, pero no lo veo. Ahora, ahora sí lo tiene. Ahora sí, sí, señor. Listo. La señal me saca.
Perdón, no alcancé a escuchar. ¿Quién intervino? Ayuda. Jenny, pues igual te vuelvo a compartir el link. Ya has dado respuesta y seguramente tienes ya un checklist de las respuestas que has dado. Son 11 preguntas. ¿Sí? Colegas, quedan 10 minutos. Les pido por favor que los que ya los tengan listos vayan cargando ya las respuestas. ¿Listo? En este momento, lo que me muestra la plataforma es que solamente hay dos colegas que ya terminaron, entonces les invito a que puedan aprovechar esos 10 minutos, bueno, 9 minutos que les quedan. Docente, he terminado mi parcial. Le habla Amir Mansabraya. Amir, ¿quieres intervenir con alguna pregunta? Docente, le habla Amir Mansabraya. Buenas noches. Buenas noches, Amir. Notificarle que ya he terminado mi parcial. Muchas gracias, Amir. Mi estimado, discúlpeme. Sí, señor. En- bueno, yo en estos momenticos estoy en actividades laborales con la universidad en la que trabajo. No sé si usted me permite ausentarme y a la vez presentarle excusas. El médico Rodrigo Arias está haciendo traslado de pacientes en estos momenticos porque a él le toca el tema de ambulancias y está haciendo traslados por fuera de la ciudad y se excusa en el grupo. ¿Hay alguna forma que él luego pueda presentar el examen? Sí, luego los que no hayan presentado a través de Magister, yo les comparto el link a los que no, ¿sí? Para que sean ellos quienes compartan el link a los que no.
Ah, perfecto, listo. Listo, Muchas gracias, docente. listo. Entonces, ¿podría yo ausentarme, mi Sí, estimado? los que ya terminaron pueden ir saliendo sin ningún problema. Es usted muy amable. Dios nos bendiga. Listo, hasta Quiero luego. agradecerle de corazón todo el conocimiento que nos ha impartido. Esta es una de las áreas que más me gusta, el derecho constitucional. Y es verdad muy agradecido con usted, sus conocimientos. Impecable como maestro, impecable en sus conocimientos. Y qué más que pedirle la bendición de Dios para que siempre que esté con usted y nunca se aleje de usted y le brinde siempre esa sabiduría. Oye. Amén, amén. Y agradecido con usted también. Digamos que ojalá podamos vernos en un derecho constitucional 2 para continuar este camino. Sería interesante y es una sed que quisiera saciar. Hasta luego, Amir. Bueno, ya vamos con alrededor de 5 respuestas, igual que en la lógica de Amir, los que ya hayan terminado pueden salir sin ningún problema. ¿Listo? Para los colegas que hacen falta, nos quedan solo 5 minutos. Dana, a través de Magister, ya Magister les hará allí como digamos, la publicación de la información. ¿Sí? Listo, Dana, gracias. Maestro, igual que compañero Amir, también ya contesté y ya lo despaché, confiando en Dios y con Bueno, esos Gustavo, buenos conocimientos que nos impartió. Muchas gracias. ¿Listo? muchas gracias a Bueno, usted también, Gustavo. bueno, listo, profesor. Hasta luego. Colegas, 3 minutos. Entonces, quienes ya tengan una respuesta pueden irla cargando, solamente quedan 3 minutos. Esto, doctor, mire que se me perdió aquí el link donde estaba trabajando, donde de poder para recuperarlo. Sería nuevamente en el link otra vez. O sea, la opción no deja guardar, entonces toca volver a abrir. Te quedan 3 minutos y recuerdas las preguntas, responderlas rápidamente. ¿Sí? Diana Marcela, déjame reviso, Diana Marcela. Sí, Diana, ya está cargado su respuesta, Diana. Maestro, con Carlos Alonso, las de Carlos Alonso. Carlos Alonso, sí, cargada. Docente, muchísimas gracias, muy amable. Con Diana Listo. Díaz, Hola, agradecida. Diana. Que tenga buena noche. Muy buenas noches también, Diana. Profesor, con Julieta Profe, Jiménez, ¿me puede las confirmar, por respuestas de favor? Envio Tulio están cargadas. Si quieren, me escriben por el chat y yo les voy confirmando quiénes ya están. ¿Listo? Porque si ¿Sí? hablan a la vez me confunden. Sí, se Eh, mira. sí, a ver, si quieren les voy a dar rápidamente quiénes me están apareciendo. Laura Catalina Rentería, María Isabel Mausa, Alexandra Mir, Dana Camila, Diana Marcela Díaz, Gustavo Hernando, Diego Fernández Moreno, César Iván Mosquera, Marlon Mauricio, Carlos Alonso, Julieta Jiménez, Elvio Tulio y José Giovanni. Esos son los que van cargados hasta el momento. Listo, otro, ya, bien. Ok, Súper. muchísimas gracias, profesor. Muy amable. Listo. Dios lo bendiga. Dayani,
Profesor, Martín. perdón, no escuché el mío también. ¿Sí está el de Gustavo Trujillo? Sí, señor Gustavo, sí está. Ah, bueno, muchas gracias. Listo, aparece Dayani Amezquita y Laura Camila también. Muchas gracias, doctor. Feliz noche. Espero que me haya quedado Feliz bueno. noche, César. Fue muy rápido. Ya había que estudiar un poquito para poderse grabar uno de esos. No se preocupe, que el ejercicio del trabajo le da a uno luego ya para tener esto todos los días. Profe, muchísimas gracias. Gracias por ese repaso que nos dio antes para ayudar a agilizar ahí la evaluación y pues usted es el mejor. Después de usted no hay nadie más. Excelente trabajo, profe. Sí, pero no soy de la escuela de que la letra con sangre entra. Creo que con la experiencia, la casuística, el día a día, todos necesitamos siempre a veces un recordatorio de las cosas que hacemos y en mi trabajo estoy más que consciente que a veces necesitamos recordar, tener espacios de diálogo para retomar. No somos máquinas, no tenemos aquí USB en la cabeza para recordarnos y la idea es que todos puedan también tener la oportunidad de tener un repaso para poder pasar. Entonces, nada, no es más que un trabajo con mucho cariño, digo. Listo, me aparecen Paula Andrea y Ana María. Tengo en este momento 17 personas, colegas, y son mucho más ustedes. Por favor, quienes no hayan terminado, procuren. Voy a dar un minuto adicional porque el formulario se cierra, no les permite subir más respuestas. Entonces, si tienen con lo que tengan, cárguenlo ya, ¿sí? Porque luego el formulario se cierra y no les permite agregar. Entonces, carguen de una vez lo que tengan, vayan subiendo. Profe, muchas gracias. Dios lo Adelante. bendiga. Colegas, entonces, el formulario se cerró. Por favor, ¿quién hizo falta? ¿Quién en este momento que esté activo hizo falta por responder? ¿Quién? ¿Daniel? Pero sí. Listo. ¿Quién más hace falta? Ok. Daniel, vamos a habilitar 2 minutos más para que puedas terminar. ¿Listo? Sí, Dale. sí, señor. Listo. Profe, ay, este Sí. celular mío lo voy a botar. Profe, es que a mí me saca, ya he respondido como 3, pero me saca, se me cae mucho la llamada, es que estoy con datos. Ok. Ya la respondí. Listo. Ay, ¿Quién Dios mío. solamente faltarías tú? ¿Quién más falta por terminar? Dale. Jenny. Henry también. Ok. Vamos a intentar, Henry, Jenny, terminarlo. ¿Listo? Yo voy a volver nuevamente a que se mantenga habilitado para que ustedes lo puedan terminar. Pero solamente vamos a intentar un minuto más para que puedan subir y cargar la información. ¿Sí? Porque ya vamos casi para las 9:30 de la noche, colegas. Ya, sí, mira, volví, me metió, pero ya me faltó. Aquí era, espere, a ver. Dios mío, este celular lo voy a botar, lo voy a botar. Me da a mí. Estoy concentrada. A ver. Esta es la democracia de la soberanía como un objeto constitucional.
Completa la siguiente. La Listo. constitución. Van 19 respuestas. Confirmo que tengo la respuesta de Carlos también ya cargada. Nos faltaría Jenny, ¿cierto? Y Henry. Sí, profe, pero vean, me sacó el link. Ok, Jenny, no te preocupes. No te afanes. Henry, Profe, es ¿cómo que vas? yo Ya lo, tiene la yo lo- mía. La de y Carlos yo pues Hernán ya ya tengo está. unas respondidas, pero me saca el link. Jenny, mira, no te preocupes. Si Oh, quieres, igual, ya deshabilitamos, ¿cierto? Yo hablo con Magister para que te puedan compartir el link. Hoy ya no está habilitado. Yo hablo con Magister para que te pueda habilitar a las personas que hacen falta y ahí te incluimos, ¿sí? Igual ay, bueno. va a seguir siendo temporal, ¿no? Va a seguir siendo sobre un horario específico. Entonces yo le paso a Magister, le explico de qué horas a qué horas se habilita y en ese momento puedes ingresar junto con el otro colega. Ahí ves un poco, Carla, creo que tú estás de Magister, Carla, yo te comparto como el horario donde se va a estar habilitado para que compartas a los que hagan falta. ¿Listo? Bueno, gracias, profe. Me Dale, disculpará, entonces qué está muy pena. pendiente del link cuando lo comparto. ¿Listo? Doctor, la mía se alcanzó a cargar, la de Carlos Hernán. Sí, el último es el de Carlos Hernán y Henry Mantilla, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor, muchas Listo. gracias, doctor. En este Gracias, momento docente, queda, muy queda amable. inhabilitado el link. Jenny, lo revisamos con Magister y el otro colega que me dicen que está ocupado. ¿Listo? No se preocupen, lo revisamos para que lo puedan subir nuevamente con Magister. Con esto entonces terminamos este derecho constitucional 1. Yo quiero agradecerles a todos por su participación, un grupo muy activo, la verdad. Me gustó mucho que fuéramos a la reflexión, a la discusión, al pensamiento. Eso es derecho constitucional en términos de pensarnos el Estado, de pensarnos la sociedad, de pensarnos los derechos. Y ya en derecho constitucional 2 hablaremos de la materialización del derecho constitucional. Agradecerles mucho y pues bueno, esperemos vernos en una siguiente corte para poder continuar con estas discusiones. ¿Listo? Esperamos que continúe con Disculpe, nosotros doctor, en el una siguiente pregunta. cuatrimestre, doctor. Muchas Listo, gracias. doctor, Doctor, muchas Gracias, gracias por licenciado. todo. Buenas noches, muy amable. Bueno, doctor, me disculpa una preguntita, por favor. sí, Es que el ¿quién? compañero Edison no tiene señal y no pudo, pues, continuar la evaluación. ¿Qué se puede hacer al respecto para colaborarle a Edison Lo, Castilla? lo mismo, Ana María. Yo le voy a compartir a Magister, ¿cierto? Ya con un horario específico, el link que va a ser específicamente para estas personas y tendrán como Jenny nuevamente el tiempo. Ahí lo que les pediría es que se preparen, tengan buen internet, listos para que puedan llenar a los que hacen falta. Entonces les pido que hablen con sus colegas que hacen falta, que Gracias, Magister doctor. va a notificar el link y el horario. ¿Listo? Muchas Doctor, gracias. ¿cuándo recibimos la respuesta del examen? Si quieren, o sea, Carla, ¿hay alguna forma en la que ustedes lo publiquen o yo les puedo enviar el correo como con las respuestas, con las calificaciones? Puede ser de las dos formas, doctor. Si quiere puede enviarlos al correo y nosotros podemos Muy bien, remitirle las respuestas. listo. Entonces lo haremos a través de Magister, ¿les parece? Ah, sí, señor. Muchas gracias, Súper doctor. bien. Listo. Listo, profesor. Muchísimas gracias por compartir sus conocimientos. Gracias a ustedes por estar Dios lo tan pendientes bendiga y de que nosotros. tenga buena noche. Muchísimas gracias, docente, muy amable. Listo, Muchas hasta luego. gracias. Pues, Muchas gracias, feliz noche. Profesor, muchas gracias. Feliz noche para todos, Dios los bendiga. Vio, Carlos.